Mi salvación es la que usted costó la sangre del Cordero en la cruz del Calvario. No éramos nada, ahora tenemos precio. No teníamos nada, ahora lo tenemos todo. Nuestra vida no valía ni un maní o cacahuate, como decíamos por ahí. Hoy tiene un precio muy alto. Solo que bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Hoy tenemos un predicador que viene desde qué país, bro? ¿Vienes a Cuba? Pásale, brother, Dios te bendiga. Bueno. Dios los bendiga, hermanos. Así como estamos de pie, vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Jonás, el capítulo 4. En realidad va a ser el último versículo del capítulo 3 y luego todo el 4. Vamos a estar meditando en estas palabras. Pueden indicar con un amén. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. El versículo 10 dice: Dios vio lo que hicieron, que se volvieron de su mal camino, y desistió del mal que había determinado hacerles y no les hizo. Y luego el capítulo 4 empieza: pero estos desagradó grandemente a Jonás y lo enojó. Y oró al Señor diciendo: oh Señor, ¿no es esto lo que decía yo, estando aún en mi tierra? Por eso me adelanté a ir a Tarsis, porque sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira, grande en misericordia, y que desistes de hacer el mal. Ahora, Señor, por favor, quítame la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Versículo 4 dice: el Señor le respondió: ¿haces bien en enojarte tanto? El Señor dice: entonces Jonás salió de la ciudad y se sentó al oriente de ella. De ahí se hizo una enramada y se sentó a su sombra hasta ver qué sucediera a la ciudad. Entonces el Señor dispuso de que creciera una planta de resino para que lo hiciera sombra sobre la cabeza de Jonás, para protegerlo de la insolación. Y Jonás se alegró muchísimo por el resino. Pero Dios después dispuso también al amanecer del día siguiente un gusano que atacó a la planta de resino, y ésta se secó. Y aconteció que al salir el sol, Dios dispuso su sofocante viento oriental, y el sol hirió la cabeza de Jonás, de modo que se desmayaba y anhelaba morirse. Y dijo: mejor me es la muerte que la vida. Entonces Dios dijo a Jonás: ¿te parece bien enojarte por lo de la planta de resino? Él respondió: me parece bien enojarme hasta la muerte. Y luego el Señor le dijo: tú te preocupas por la planta de resino, por la cual no trabajaste ni la hiciste crecer, que en una noche llegó a existir, en una noche pereció. Y yo no he de preocuparme por Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no distinguen su mano derecha de su mano izquierda, y muchos animales. Oremos. Father, thank you for this day, Father. We just ask that you be with us, Father. Bless your word. Bring your word to the heart of your people, Father. And Father, we just thank you because everything that we do, Father, is to your glory, Father. Thank you for this day. Thank you for the church, Father, and I ask your blessings on our brothers here, Father, on the congregation, and Father, just be with us today. In Jesus' name we pray. Amen. Se pueden sentar, hermanos. Me tocó mucho porque sabemos nosotros, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes se recuerdan, hermanos, cuando íbamos a las escuelitas bíblicas de vacaciones, verdad? Cuando íbamos, me acuerdo, nosotros creciendo ahí en las Milpas, al cruzar la calle estaba la iglesia, ¿verdad? Y pues siempre que había algo ahí estábamos. Y me recuerdo la iglesia cuadrangular en Río Bravo, cuando empezamos de chiquitos a la iglesia y las escuelitas bíblicas de verano, ¿verdad? Y nos enseñaban acerca de Jonás y el pez, ¿verdad? Y escuché una vez una predicación acerca de Jonás
me quedé pensando, yo dije, aquí hay algo diferente que el Señor está hablando. Porque nosotros escuchamos el relato de Jonás, de jóvenes, ¿verdad? Porque Jonás, ¿qué fue? Desobediente, ¿verdad? El Señor le dijo, tienes que ir a tal lugar y tienes que ir a predicar. Y Jonás, ¿qué hizo Jonás? Desobedeció. Entonces estamos viendo no es un dilema, pero estamos viendo la vida de nosotros, el hombre, ¿verdad? Cuando el Señor nos dice, haz, muy poco decimos, sí, Señor. Muchas veces queremos salir con la de nosotros. ¿Por qué no quiso ir Jonás? ¿Por qué no quiso ir? Porque Nínive era ¿qué? Eran los gentiles, ¿verdad? El pueblo de Babilonia, ¿verdad? Los enemigos. ¿Cómo me vas a mandar a mí allá, Señor, con esa gente? ¿Cómo me vas a mandar allá? ¿Qué estás pensando tú? Y nunca me puse yo a pensar esto. Oye, qué atrevido Jonás, ¿verdad? Qué atrevido Jonás, hablándole así al Señor, desobedeciéndole desde el punto de que se fue a otro lugar, y luego viene la tormenta, ¿verdad? Y todo el mundo pensando, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a morir? Le dijo Jonás, soy yo. Aviéntame al mar. Entonces el pez viene y toma cautivo a Jonás, ¿verdad? Y se lo lleva. Y ese tiempo de reflexión para Jonás, ese tiempo de reflexión para Jonás, nosotros como humanos hemos pasado por esos tragos amargos, por nuestra desobediencia. Muchas veces pensamos que porque somos cristianos y el Señor ya nos salvó, que cuando desobedecemos a la palabra de Dios, somos desobedientes, que no nos va a pasar nada. Le pedimos perdón al Señor, ¿verdad? El Señor nos perdona, hermanos, pero ¿qué hay? Consecuencia. Y es lo que le pasó a Jonás. Y luego Jonás regresó, el pez fue y lo sacó y lo aventó ahí, y regresó a Nínive. Y todavía sí, como aquel niño que le dices, nada más que te pares, y lo está viendo uno y está parado, y la mente por dentro ahí que dice, por dentro estoy sentado, no me puedes decir, amachado, ¿no? Jonás, ¿verdad? Haciendo eso. Y luego va y predica, sin ganas de hacerlo. Quiero que pongan cuidado, hermanos, al poder de la palabra de Dios, no del humano. Cuando nosotros aquí en el púlpito hablamos, afuera hablamos, donde sea, que hablemos la palabra de Dios, hermanos, nosotros nomás somos una base, ¿verdad? Para una portavoz, como quien dice. El Señor se encarga de lo demás. Y me pongo a pensar yo, Jonás no quería hacerlo. No estaba dispuesto a hacerlo. Estaba enojado porque lo estaban haciendo que lo hiciera. Y no lo quería hacer porque esa gente eran enemigos. Y aún así el Señor obró. Aún así el Señor obró. ¿Y qué pasó con el pueblo de Nínive? Se arrepintieron. El rey mismo dijo. Se pusieron a orar y a ayunar. Un pueblo inconverso. Un pueblo que no conocía a Dios. Y luego Jonás se va, se sube arriba el cerro, ¿verdad? A ver la ciudad, y enojado. Y le dice al Señor, ahí dice, yo sabía que tú eres un Dios de misericordia. Yo sabía, por eso yo no quería venir. Y me puse a pensar, pues Jonás, ¿y tú quién eres para ser juez? ¿Quién somos nosotros para ser jueces? De chiquito escuchamos, ¿verdad? Jonás, y vino el pez, se lo comió, fue, y hizo lo que le dijo el Señor, y ya todo salió bien. Así lo escuchamos de chicos, ¿verdad? De niños. Pero un mensaje muy grande, y un mensaje muy grande para hoy en día, hermanos, en nuestra sociedad ahorita. Porque Jonás estaba más preocupado por lo que la gente merecía de acuerdo de su entendimiento, ¿verdad? Es que ustedes son pecadores, merecen la muerte.
Nosotros somos pecadores también, hermanos, comprados por el precio de la sangre de Cristo. Pero ¿quién somos nosotros, hermanos, para juzgar quién sí y quién no? Amén. Y ese es uno de los... El dilema más grande de Jonás era ese. ¿Cómo te atreves tú, Señor, salvar este pueblo inconverso, pecador, que no ves lo que hacen? ¿No ves lo que han hecho? El daño, el mal que nos han hecho, el daño y el mal que hacen, pecan, la vida que viven, cómo viven. Y me puse a reflejar yo en esto de Jonás, porque dije yo, en mi experiencia, hermanos, en el Evangelio, me puse a pensar yo, esos somos nosotros, muchas veces. Yo lo digo por mi parte. Somos nosotros muchas veces. Que nos enojamos porque el pueblo inconverso peca y hace malas cosas y hace y vive como vive. Señor, déjales que Él raye. Y cuando algo mal les pasa, ¿qué decimos? Qué bien. Se lo merecían, ¿verdad? Me acuerdo, hermano, muchos años, estaba en colegio yo, un compañero de fútbol, un amigo, no era amigo, era compañero, ¿verdad? Éramos compañeros del equipo, no teníamos amistad. El papá de él era un pastor, Southern Baptist Preacher, pastor de la Asociación Bautista del Sur, allá en East Texas, Tatum, Texas, o Cooper, Texas, Cooper. El artista Stevie Ray Vaughan, si recuerdan, tocaba blues music, ¿verdad? Jazz. Murió en un accidente en un helicóptero, ¿verdad? Murió. Y nunca se me olvida, estamos arreglamos para práctica y entra él bien contento. En inglés dice, you know what my daddy said to Stevie Ray Vaughan dying today? Good riddance. ¿Sabes lo que dijo mi papá acerca de la muerte de Stevie Ray Vaughan? Qué bueno. Pues nos arreglamos unos a practicar, ¿verdad? Pero con el tiempo me puse a pensar yo, ¿cómo es posible que una persona que ha sido salva por la gracia de Dios, no por nuestros hechos, que se para enfrente, que habla, que predica la palabra, que enseña, que exhorta, ¿cómo es capaz, cómo es posible de no poder tener la gracia de Dios por la cual somos salvos nosotros? Amén. Hoy en día, hermanos, estamos viviendo en unos tiempos muy difíciles. Y siempre me pongo a pensar yo, porque desde chico escuché que estamos viviendo los últimos tiempos, ¿verdad? Ya son los últimos tiempos, ya son los últimos tiempos, ya son los últimos tiempos. Y en el oficio que tengo yo, hermanos, yo he aprendido una cosa, es de no preocuparme de las cosas del mañana, no preocuparme de las cosas de afuera, de preocuparme de lo que yo hago y cómo yo voy a afectar a mis jugadores, a mis coaches, cómo les puedo traer el mejor beneficio en el oficio que hago, ¿verdad? Y me pongo a pensar, desde que el Señor se fue, hermano, estamos viviendo los últimos tiempos. Y a veces pienso que la iglesia, hermanos, le pone mucho cuidado a ese pensamiento en lugar del trabajo, la tarea que el Señor nos ha dado. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda la criatura. Y no nomás de hablarlo, hermanos, sino de demostrarles la gracia de Dios, el amor de Dios, el calor de Dios a estas personas que no conocen a Cristo. Porque nos hacemos juez como Jonás. Me encanta esta parte con esto. El Señor le respondió, ¿haces bien en enojarte tanto, Jonás? Hermanos, qué bueno es Dios, hermanos.
Porque muy fácil, Dios podía haber contestado a Jonás con el mismo tono que Jonás estaba usando. ¿Quién eres tú para decir eso, Jonás? Déjate echar en cara quién eres. Amén. Cuando seamos así, hermanos, hay que ver el espejo, ¿no? ¿Y quién soy yo? Estamos viviendo, sí, en tiempos terribles, hermanos, tiempos extraños, tiempos que uno dice, ya es el fin, ya tiene que ser el fin. Pero no debemos de preocuparnos por eso, hermanos. Esas mismas personas, la sociedad que ha cambiado tanto, al punto de que no conocemos, no podemos salir nosotros al aire libre, ¿verdad? Y andar con esas personas y llevarnos con esas personas porque somos tan diferentes ahora, nuestra manera de pensar. Cuando estaba en Río Grande, mis últimos años en veteranos y mis primeros años en Río Grande, fui miembro de la Asociación de Coaches de Texas, High School Coaches Association, de la mesa directiva, y trabajé con un hombre que se llama D.W. Rutledge. Fue un coach en San Antonio, ganó muchos títulos de estado, un hombre en realidad elevado en la posición que él llevaba, ¿verdad? Y me daba cosa porque nosotros nos sentábamos todos, como quien dice, nosotros los head coaches todos somos alfa, ¿verdad? Somos el alfa, no nos dejamos, nosotros estamos enfrente, órale, somos los primeros a la batalla, vamos a levantarnos, vamos a hacer, y un cuarto de 38 o 36 alfas, coaches alfas, ¿verdad? Todos arriba en su nivel, los meros en su lugar, y cuando entraba este hombre todos se bajaban porque este hombre hablaba. Pero una cosa que nos dijo Coach Rutledge a nosotros, en inglés nos dice, man, don't focus so much on your wins and losses. Focus on closing the gap. What do you mean close the gap, Coach? Focus on standing in the hole. What are you talking about, Coach? O sea, enfócate, no te enfoques tanto en ganar y perder, enfócate más en estar cerca a lo que está pasando ahorita. Dice, nosotros ahorita somos el último, la última barrera en esta nación para instruir a estos jóvenes y jovencitas en las cosas de Dios. No se preocupen tanto de lo demás. Estamos perdiendo el país. Y esto fue el 2011, hermanos, cuando lo sentamos. Estamos perdiendo el país. Dice, y podemos estar como los demás gritando que, ay, que qué feo. O podemos hacer el trabajo por el cual el Señor nos llamó. En este mismo instante, ahorita estamos aquí, en estos tiempos difíciles, porque el Señor aquí nos puso. Y no nos puso para que fuéramos jueces. Amén. Nos puso para que fuéramos ejemplos. Tenemos un dicho en la escuela, ¿verdad? Con los muchachos. Don't tell me how much you know until you tell me how much you care. No me digas. Al maestro se le dice esto, el muchacho piensa esto de la muchacha. No me digas cuánto sabes tú, hasta que me demuestres cuánto te importa a ti. Como iglesia, hermanos, nos congregamos, oramos, nos gozamos con coritos, ¿verdad? Cantamos, alabamos al Señor, vamos a la casa, tenemos la rutina donde oramos, leemos la Biblia, ¿verdad? Tenemos ese tiempo de refrigerio con el Señor. Y luego salimos y hay gente que va para acá. En lugar de ser la persona que somos, que el Señor nos llamó a ser, en el trabajo, en la escuela, afuera.
al punto de que la gente pueda venir y decir, pues, ¿por qué es así? Te noto algo diferente a ti. Cuando eso ocurre, hermanos, ahí nos abre la puerta el Señor. En lugar de estar renegando por qué el mundo está tan decaído, es mejor que nosotros vayamos y demuéstrenos la compasión de Dios, el amor de Dios. En el fútbol americano, hermanos, es un deporte muy rudo, ¿verdad? Y yo estoy en el lado ofensivo. Y tenemos jugadas cuando queremos correr el balón, jugadas cuando queremos lanzar el balón. Y hay jugadas que queremos hacerla que parezca una corrida, un engaño, ¿verdad? Para poder lanzar el balón. Y les digo a los running backs, si tú haces tu trabajo bien, cuando te arrancas haciendo el engaño, cuando te tumben, hiciste tu trabajo bien. Pero muy pocos pasa eso. Muy poquitos. ¿Por qué no quieren hacer eso? ¿Por qué? Porque pues no tengo valor yo para que corra. No tengo la gloria yo, no me voy a glorificar yo. Pues, no voy a hacer. Y así como nosotros, hermanos. Sí, estamos viviendo en tiempos difíciles. Eso sí lo sé. Pero hermanos, hemos estado viviendo en tiempos difíciles desde que el Señor se fue. No se olviden de los 60. Yo nací en el 68. Pude ver los efectos de los 60 en los 70 cuando vivía en Houston. Y es bueno estudiar la historia, hermanos, para aprender. Y si estudiamos esta historia, hermanos, aquí no repetimos los mismos errores. Amén. Y cómo se pensar, hermanos, lo que pasó en los 60, esas personas son los que están dirigiendo ahorita, están al frente del gobierno. Entonces, ¿por qué nos espantamos de que estamos donde estamos? Lo que debemos de reflejar, hermanos, es que en ese tiempo de los 60 hasta ahorita, hermanos, como cristianos, como dicen en el barrio, nos comieron el lonche. Nos relajamos, todo está bien, nada pasa, nada dejamos. En lugar de nosotros vivir la vida ejemplar, ser ejemplos en el trabajo, en la casa, con nuestros hijos. En lugar de nosotros vivir una vida en la cual ellos pueden venir y decir, ¿por qué eres así? Pues déjate explico, vamos a hablar. Es que Dios mandó a su Hijo, Jesucristo, que muriera en la cruz 3 días y luego resucitó. Pero en esa cruz tomó los pecados del mundo. Esas cosas, las que tú sientes, el vacío que tienes, esa carga que llevas, Él murió para quitártela, para liberarte de eso. Y no más de eso. Hay religiones que nos enseñan que nosotros somos hijos de Dios, y eso no es cierto. Somos creación de Dios. Porque cuando hubo la muerte, que es el pecado, la causa de la muerte, se hubo una separación de la creación y Dios. No podemos tener contacto. Por lo más que quieramos, no podemos. Pero Jesús vino y dijo, yo voy a hacer ese puente para que tengamos acceso a Dios y podamos vivir la vida que Él había creado en el paraíso. Me imagino que ahorita están pensando ustedes, hermanos, todo eso de Jonás. Pero es cierto, hermanos, pónganse a pensar Jonás lo que hizo, cómo lo hizo, cómo pensó, el punto de mente que tenía. ¿Y cuántas veces, si somos honestos con nosotros mismos, hermanos, cuántas veces somos nosotros así?
Así que, hermanos, el Señor, grande en su misericordia, ¿verdad? ¿Qué hizo con Jonás? Le hizo crecer una planta, una enramada, lo cubrió, estaba el solazo. Imagínense ahorita en estos tiempos, ahorita como estamos afuera, ¿verdad? Estando arriba y el aire que ventea ni frío, es calientísimo. Estamos con un horno, un microwave. Ahí estaba Jonás, pero le puso la sombra y ya estaba ahí Jonás, contento. Y luego le quita la sombra. Y luego sale el calor de vuelta. Ahora Jonás lo siente. ¿Qué es un Señor? Lo hizo que sintiera. Y luego de vuelta, Jonás repelando. ¿Y qué le dice el Señor? Tú no hiciste nada, Jonás. Tú no hiciste nada para esa planta y esa sombra. Y aún ahorita está repelando, aún hasta la muerte, dices. Entonces, ¿cómo puedes pensar que yo puedo hacerle eso a tanta gente? Hermanos, tenemos una tarea. Y está enfrente de nosotros la tarea. Ahorita el ejemplo más grande, el trabajo más grande que uno puede hacer, es seguir en su trabajo ejemplar. En la casa con nuestros hijos, hijas, ser ejemplos. Queremos hablar de Cristo, hay que vivir lo que el Señor nos pide que hagamos. Porque eso es lo que ha pasado. Muchas personas hablan, pero lo que hacen no choca bien. ¿Y qué hacemos? Corremos a la gente. No quiero nada que ver con eso. He escuchado a personas que me han dicho eso. Y, coach, why not you? ¿Por qué tú no? Ok, ahora vamos a sentarnos a hablar. Let me explain to you. Déjate explicar. No es fácil. Yo sé que no es fácil, hermanos. No es fácil, pero sí es posible. Lo que les pido, hermanos, que no llegamos al punto de Jonás de que nos enojemos con Dios, porque Dios está mostrando misericordia a alguien que es un pecador. Nosotros de aquí conocemos la palabra de Dios. Nosotros de aquí conocemos lo que el Señor quiere de nosotros. Quizás ellos no. Mi hermana fue directora por muchos años, y se los garantizo, hermanos. Muy buena directora, no porque es mi hermana, pero porque conozco a varios que trabajaban con ella. Y sé que como directora, a ella no le pareciera que un maestro o maestra le diera una prueba a sus alumnos de algo que ellos no habían cubierto durante la semana o el día o el mes, el tiempo que se tomó para dar esa prueba. ¿Cómo es posible que podamos darle una prueba a alguien cuando no le hemos dado lo que va a estar en la prueba? No les hemos enseñado lo que va a estar en la prueba. Así como cristianos, hermanos, ¿cómo es posible que estemos enojados con los del mundo si no le hemos hablado de las cosas de Dios? Amén. Y en lugar de estar enfocando tanto en los últimos días, hay que enfocarnos qué estoy haciendo con este día para el Señor. Amén. Oremos, hermanos. Thank you, Father, for this day, Father. Thank you for your love, your kindness, Father. Thank you for your message, Lord. I ask that you bless, Father, your people, Father. That you be with them, Father, the rest of the week. Be with their families, Father. Protect them. Keep them safe, Father. And just that you help us, Father, go out there, Father, and be the example that you want us, Father. Thank you for your word. And thank you for allowing us, Father, to be up here and speak your word, Father. We ask this in Jesus' name. Amen. Suavecito, suavecito, ¿verdad?
Pero qué linda palabra. Ocupe su lugar. Yo soy muy observativo y yo pongo mucha atención a lo que se habla aquí arriba. Y venía a mi mente Romanos capítulo 5, verso 8. Hermanos, es que si nosotros llegásemos o pudiésemos llegar a entender el amor de Dios, no tuviéramos tantos cuestionamientos. Él mostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El capítulo 20, verso 28 del Evangelio según San Mateo, dice que el Hijo del Hombre, hablando de Jesús, no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Cabe la pregunta, para ustedes y para mí, ¿quién de los que estamos aquí somos mejor que los que estamos aquí? Porque el Señor lo decía a través del hermano esto. ¿Quiénes pensamos que somos nosotros para juzgar, para decir y para hacer las cosas? Decía Isaías en el capítulo 45, verso 9 de ese libro de Isaías: ¿acaso le va a decir el barro al alfarero o al que lo formó, no me hagas así? ¿Que acaso no tiene poder el alfarero de hacernos como él quiera con nosotros? Pero es él el que lo va a hacer, nosotros no podemos cambiar a nadie. Y termino con esto. Bueno, gracias. Creo que necesitamos escuchar esta palabra. Porque muchos de nosotros, me cuento entre ustedes o entre esos muchos, que somos como los espectadores en un partido de fútbol. Queremos que el portero, ¿por qué no te lanzaste? ¿Por qué no hiciste esto? ¿Por qué no corriste? ¿Por qué el entrenador no hace esto? ¿Por qué hacemos esto? Y empezamos a decir cosas, pero no hacemos nada. Es tiempo, hermanos, de que empecemos a trabajar. Todo esto lo hemos venido hablando desde hace mucho tiempo atrás. La gente allá afuera necesita escuchar lo que usted y yo necesitábamos escuchar cuando teníamos necesidad de Jesús. Que alguien nos hablara que aún había esperanza. Termino con 2 Corintios 5, 19. Dice que Dios mismo estaba en Cristo reconciliando al mundo para con él. Porque éramos enemigos de Dios, pero el amor de Dios es tan incomprensible, hermanos. Y gracias a Dios que no ama como nosotros. Porque nosotros calificamos y decimos: este sí merece que le hable, este no merece que le hable. Este sí puede ser salvo, este no, porque mira cómo es. Pero la palabra es la que quebranta los corazones. La palabra es la que rompe todas esas cosas que hacen que la persona piense que no tiene valor. Póngase de pie.